Buenos días. Uno de los propósitos que tiene esta asignatura, como sabéis, es daros una visión general, divulgativa, de lo que son las telecomunicaciones, ¿no? En la ingeniería, los estudios de ingeniería antes se empezaba de forma muy dura, matemática, física, química, y uno se empezaba a enterar algo de lo que significaba el ejercicio profesional, de qué era la carrera que había elegido, cuando estaba a punto de finalizar. Nosotros hemos cambiado esa visión de la enseñanza, de la formación de los universitarios, y el grupo de profesores que impartimos esta asignatura decidimos que los estudiantes del principio entendieran cuáles son las claves, las esencias de la profesión que habían elegido. Entre las claves de la profesión que han elegido están los profesionales que ejercen esa profesión. Como sabéis, las conferencias es el único acto presencial que tiene esta asignatura, que tiene un corte de mezcla entre la formación online, fundamentalmente, y la formación presencial. Pues la parte presencial son estas conferencias que las enfocamos fundamentalmente a que los profesionales del mundo de las telecomunicaciones, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, vengan a presentaros sus experiencias, sus proyectos, sus empresas. Normalmente lo que traemos son profesionales que han estudiado aquí, antiguos estudiantes como vosotros. Vosotros algún día seguramente os pediremos, por favor, que vengáis a ilustrarnos con vuestra experiencia, con vuestro conocimiento. Hoy hacemos una excepción. El ponente de esta conferencia no ha estudiado en esta escuela, pero ha hecho mérito suficiente como para estar aquí, en el sentido de su ejercicio profesional, desde luego, y también porque ha sido profesor de la escuela. Ha sido profesor asociado de nuestra escuela durante 2 periodos importantes, él luego lo desarrollará en la presentación del currículum, y por tanto su vinculación a la escuela es muy potente. Su interés por la escuela es enorme, su interés por los estudiantes es muy importante, su interés por la ciencia es muy importante. Ha sido una suerte poder contar con él. Le hemos pedido por favor que viniera, él ha cedido encantado, y aquí tenemos a Jorge de Ponga, que es un profesional, un ingeniero industrial, que trabaja en Siemens, que trabaja en señalización ferroviaria, y que la conferencia que va a impartir está alrededor de esa idea desde el punto de vista divulgativo, con el objeto de que os interese y que paséis 50 minutos aproximadamente que durará la conferencia interesados en sus comentarios. Posteriormente, cuando finalice la conferencia, estableceremos un turno de preguntas para aquellas cuestiones que os puedan interesar de cualquier tipo de índole relacionada con el cuerpo de la conferencia. ¿Vale? Bien, pues nada, Jorge, es tu momento. Gracias, Juan. En primer lugar, agradecer a la escuela la oportunidad esta, que como dice Juan, es muy satisfactoria, y espero también veros en el futuro hablando también de vuestras empresas y vuestras experiencias. Entremeses ferroviarios. Hay quien dice que le ha causado un poco de trastorno el nombre de la conferencia. En principio se llamaba señalización ferroviaria, que es de lo que va a ir esta conferencia, pero señalización ferroviaria a lo mejor estamos la primera fila y yo para la conferencia. Entonces he intentado darle un poco de glamour al nombre para que sea más o captar gente. Entremeses, ¿por qué? Porque os voy a ir dando pinceladas de lo que hago yo, de lo que es un tren, para que entendáis cómo se maneja un tren y en qué ámbitos entráis vosotros en este manejo de tren. Divido la conferencia en 4 puntos. Primero me voy a presentar yo, presento mi currículum, dónde trabajo, dónde he trabajado, mi relación con la universidad, mis intereses. A continuación os presento un tren, cómo funciona un tren, para que entendáis luego la tercera parte de la conferencia, cómo entran las telecomunicaciones en la señalización ferroviaria, y por último os presento para el futuro, si os interesa este tema, qué empresas participamos en este juego.
En la presentación, ya os digo, os voy a hablar de mis estudios, mi carrera profesional, dónde he dado clase y mis intereses por la ciencia, que ha comentado Juan también. No soy teleco, soy industrial de ICAI. Es decir, que ni teleco de la casa, ni, o sea, todo de fuera de aquí. Pero bueno, no todo es teleco de la UPM. Todas las universidades nos enfocamos a lo mismo, con lo cual somos diversos. ¿Dónde he trabajado? Pues empecé, como todos vosotros, comiéndose el mundo, queriendo investigar, y empecé en el Instituto de Investigación Tecnológica, siempre metido en temas de trenes, durante 3 años, y luego pasé a Dimetronic Siemens en 3 departamentos, primero departamentos técnicos, 3 años en ingeniería, 14 en I+D, y ahora en la parte de procurement, que es la parte de compras estratégicas. Ahora os explicaré lo que es. Mi rol actual, responsable de proyectos en compras y el responsable de la commodity de telecomunicaciones en Siemens. Esta es una frase que a mí me dijo el rector de mi universidad. Me dijo, aquí nos enseñamos a resolver un problema. Os enseñamos a ver cómo abordamos un problema. ¿Con quién tengo que hablar? A lo mejor lo puedo resolver, pero que os enseñen en una universidad, decir, bueno, pues yo como ya sé calcular la curva de frenado de un tren, con eso triunfo en Siemens. No, lo que tengo que saber es, me voy a encontrar problemas nuevos, me voy a encontrar un mundo nuevo y tengo que saber cómo abordarlo. No los problemas que he visto en la asignatura de electrónica analógica o instrumentación electrónica, no. Es cómo enfoco yo un problema. Desde ese punto de vista, la cabeza funciona enfocándose a un futuro profesional, porque tú tienes inquietudes, a unas inquietudes profesionales también, fuera de tu labor diaria, y a unas inquietudes personales también relacionadas con tu carrera o tu formación académica. Esta es mi trayectoria a lo largo de los años. Después, al salir de la carrera, la línea principal, esta que os he contado, primero investigador del IIT, luego ingeniero de Dimetronic Siemens y por último, a partir del 2013, en la parte de compra estratégica de Siemens Rail Automation, que es la parte de Siemens dedicado a los trenes. En paralelo, echaba de menos los electrones y los voltios, porque aquí investigas, eres ingeniero I+D, de ingeniería, programas mucho, haces mucha documentación, pero te falta un poco, o echas de menos, o yo eché de menos, los electrones. Y los laboratorios, y los calambrazos, y esas cosas. Entonces, me hice una línea paralela en mi vida, siendo profesor asociado, primero de ICAI y luego de esta casa. Y en cuanto a inquietudes personales relacionadas con la ciencia, desde hace unos años, pues me metí en cosas de física teórica que no tienen nada que ver con esto, mecánica cuántica, química cuántica, elementos fundamentales, que luego habrá una diapositiva por ahí. ¿Qué hice yo en el IIT? Pues era todo control ferroviario. ¿Control ferroviario qué es? Vosotros pensad en el metro. ¿Qué queréis? Que haya metros cada 2 minutos. O por la noche según horario. Esa era mi labor. El diseñar un sistema de tal forma que si un tren se para, conseguir lo antes posible volver a un carrusel de trenes lo más uniforme posible. Eso era mi labor. ¿Cómo? Obviamente estamos hablando de trenes, estamos hablando de vidas humanas, al igual que en los aviones, con programación segura. No vale Java, no vale .NET, no vale... No, teníamos que programar tanto en ADA como en C, puro y duro, bajo nivel. Pasé a Dimetronic,
Primero, como ya había estado en ingeniería, pasé a I+D, seguí con mi control ferroviario, que luego me meteré un pelín más. Me metí en temas de comunicaciones, aquí ya empecé a ver la parte de comunicaciones, que tiene más que ver con vosotros, y en temas de mantenimiento de trenes. El rol que os he dicho actualmente, responsable de proyectos en la compra estratégica y como responsable de las comunicaciones ferroviarias. ¿Y qué es esto último? Pues os he puesto aquí una diapositiva a modo de varios flashes, radios, antenas, GSM-R, cosas que os suenan y que iréis en función de vuestra rama o por donde vayáis viendo, o en vuestra carrera profesional. Temas de fibra óptica, temas de voz y datos, en mi caso, por temas ferroviarios, comunicaciones tren-tierra, redes SDH-PDH o telefonía. Son 8 flashes, hay muchos más, lo he resumido en estos. Como profesor asociado estuve en ICAI impartiendo asignaturas siempre o casi siempre relacionadas con electrones, voltios, amperios o miliamperios, electrónicas analógicas y algún escarceo en microprocesadores. Cosa que en la casa esta seguí igual, dando las electrónicas analógicas, electrónica de audio y vídeo y en algún momento también sistemas lógicos. La diapositiva de mis inquietudes paranoicas, donde me da por ir a conferencias de física fundamental, bosones, fotones, si el gato está vivo o muerto. Os animo, de verdad, a siempre es igual, la primera y segunda semana de noviembre, en Madrid está la Semana de la Ciencia, con multitud de conferencias de esto y de otras muchas cosas. Esta casa también da alguna conferencia, a que veáis el programa y os apuntéis cuando no tengáis clase a este tipo de inquietudes. Pasamos a ver lo que es un tren. Empezamos con los entremeses. Lo voy a enfocar desde el punto de vista un poco histórico, un poco también de muchos puntos para entender al final el sistema global. ¿Cómo enfocamos un tren? ¿Cómo enfocamos la señalización? Bajo 3 perspectivas. Primera, la seguridad. Para nosotros es prioritario la seguridad. Ya podéis llegar tarde y todo lo que queráis, pero que el tren no se choque. Por otro lado, el servicio que queremos dar, de 2 formas, lo he dicho antes, bajo intervalo, que es como suele ir un metro por las mañanas, o bajo horario, como suelen ir los metros nocturnos, o la cercanía o la alta velocidad. Y, por último, pero no menos importante, la satisfacción del cliente. Es decir, pensar, por supuesto, ya puedes protestar que el tren no se choque, pero cualquier usuario prefiere avanzar antes que estar parado. Entonces, no quiero que el tren vaya muy rápido y luego se esté parado 3 minutos. Voy a frenar el tren para que vaya despacito. Eso es uno de nuestros objetivos. ¿Cómo empieza todo esto? Yo tengo una vía. ¿Y qué hago para que un tren no se choque? Pues antes aparecía la figura del guardavía, donde con un farolillo o con un silbido decía: la vía es para este tren que va hacia allá. Al otro lado había otro guardavía que cuando pasaba el tren daba paso para el otro lado. Así empieza todo, ¿vale? A partir de ahí pasamos a un testigo, como el de las carreras por relevos, lo cogía el maquinista y se lo iba dando al tren que se cruzaba con él.
Esto ha mejorado y ahora iremos viendo temas o cómo funciona un bloqueo electrónico. Empezamos a hablar de cosas que ya veis vosotros, el guardavía no lo hemos visto, pero sin embargo ya vemos lo que son las señales. Tenéis en mente los semáforos de tráfico. Bueno, pues en el tren tenemos lo mismo. Aquí ya empezáis a entrar vosotros. Empezábamos con lo que es el semáforo mecánico. Aún sigue habiendo semáforos mecánicos. Vía libre, en diagonal precaución y en horizontal parada. Vais a grandes estaciones y aún podéis ver arcos de este estilo. O si vamos metiendo ya ciencia al asunto, metemos lo que es mal llamado semáforo luminoso, porque en ferrovía se llama señal. Cada explotación tiene su distinto código. Vía libre en metro me parece recordar que es blanco. Bueno, hay una serie de aspectos de cada una de las señales para que esto funcione y no se choquen los trenes. Tenemos ya las señales. Por otro lado tenemos la vía. Y la vía, como sabéis, puede ser una recta, pero también tiene desvíos y salidas. Bueno, pues tenemos que hacer ruta a los trenes. ¿Eso cómo lo hacemos? Con lo que se llaman enclavamientos. Inicialmente mecánicos, lo podéis ver en las estaciones, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, aún queda alguno, una casetita aparte de la estación, como esta, la estación está aquí delante, pues una casetita donde hay todas estas palancas. De esa forma manejo un cambio y desvío un tren para que pase otro. Eso es lo que se llama un enclavamiento. O los enclavamientos electrónicos, que es en lo que ya estamos trabajando actualmente. Tarjetas y demás tecnología. ¿Qué más cosas tenemos? Vale, ya sabemos hacer una ruta, pero ¿sobre qué? Sobre la vía. ¿Cómo está o cómo sabemos dónde hay un tren? Pues la vía está dividida en secciones, aisladas por una junta de un material no conductor, de tal forma que si un raíl está cortocircuitado con el otro raíl, significa que hay un tren encima. Es así de simple. En eso se basa toda la localización de trenes y se ha basado hasta hace bien poco. De esa manera sabemos cuando hay un tren, sabemos si un carril está roto, porque si hay un tren encima y no hay continuidad, es que el carril está roto, de cara a seguridad y de cara a mantenimiento, y ayuda, si sabemos dónde está cada tren, a regular el tráfico. Bien, eso es lo que podríais vosotros como usuario sentir cuando vais por una vía antigua y el tren va haciendo clac, 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 clac. Cada vez que un eje del tren pasa por una junta de estas, hace eso. Problema, incomodidad. Problema, temas de desgaste de material. Se inventa el circuito de vías sin juntas, que lo que hacemos es utilizar diferentes frecuencias para cortocircuitar la vía. Distintas frecuencias, con eso conseguimos que si la frecuencia que está cortocircuitada es tal, el tren está en tal sitio. Lo que os decía, ya tenemos las señales, ya tenemos los circuitos de vía, ya tenemos las rutas y tenemos el mapa de dónde están todos los trenes de mi línea. De línea 1, línea 2, línea 3, Madrid-Villalba, lo que queramos. ¿Vale? ¿Qué consigo con esto? Si yo tengo un tren aquí, la señal está en rojo, con lo cual aquí no va a poder haber ningún tren. Sin embargo, este tren que viene por aquí, como este está en verde, puede pasar aquí. Este está en amarillo, podría pasar aquí de forma controlada. Eso es lo que queremos hacer. Ese es todo el meollo. Conseguir que este tren se acerque lo máximo a este sin chocarse. ¿Qué metemos en el tren para ello? Sí, hay un conductor en metro o maquinista en velocidad normal, o sea, en Renfe. ¿Y qué es el sistema TP? Es el sistema por el que un tren de forma automática no se va a chocar. Es un sistema de protección que lo que le dice al maquinista o al conductor es cómo está mi señal y a qué velocidad puedes ir.
Eso lo sabe el conductor en su panel de conducción. Si el conductor que va conduciendo supera esa velocidad o se salta una señal, este sistema hace frenada de emergencia y para el tren. Esto es lo que os comento en este caso. Hay un tren aquí, con lo cual en el circuito de vía anterior no puede haber ningún tren porque podría chocar con este. Y tengo mis códigos de velocidad. ¿Qué significa esto? Que puedo entrar con 70 km/h y salir con 57. En este puedo ir de 57 a 34. Y hago esta curva de velocidad que se la voy indicando al conductor. Y el conductor irá ajustándose a esa curva. Si se pasa, freno el tren de forma automática. Este sistema se mejora con el siguiente, con el distancia objetivo, que es una curva dinámica. De esa forma no voy metiendo códigos, sino hago una curva que sabe continuamente el tren. Y puedo aproximar más el segundo tren al primero. ¿Por qué? Porque si bien estos circuitos en metro, por ejemplo, estamos hablando de unos cientos de metros, a lo mejor en alta velocidad un circuito de estos puede ser 10 kilómetros. Eso significa que de esta forma podría tener casi 20 kilómetros desocupada la vía. Prefiero un sistema más dinámico. Sistemas móviles lo vemos luego. Sobre mi sistema de protección tengo mi sistema de conducción. El sistema de conducción es básicamente el tren conduce solo. Le dejo al conductor dos funciones. Hablo de metro para que lo entendáis. Abrir y cerrar puertas. Y cuando el tren ya está parado, dar la orden de marcha. Le digo, ok, ya puedes conducir solo. ¿Vale? Eso es lo que es el sistema de conducción. Aquí meto que como el tren está programado, conduce solo, meto que las marchas son muy regulares y confortables. Ahí meto la satisfacción del cliente. Es decir, el tren no va acelerando, frenando, acelerando, frenando, como podría conducir un conductor malo. Está programado y conduce de forma suave. Si vais en metro y el tren va acelerando, frenando, es que o bien va en manual y va el conductor conduciendo o tiene una programación inadecuada. Aquí os presento, os he hablado ya de la vía, os he hablado del tren y aquí está el centro de mando, donde en el centro de mando veo todo el sistema. Esto puede ser Alto del Arenal, que es el centro de mando de Metro Madrid, o puede ser el centro de mando de Chamartín. Creo que ambos en la Semana de la Ciencia se pueden visitar. ¿Qué hago desde aquí? Puedo hacer tanto cosas en tiempo real, ver cómo está mi enclavamiento, todas las rutas que tengo, ver dónde están mis trenes, controlo la energía del sistema. Por otro lado, temas de seguridad, temas de información a viajeros, gestión de incidencias en tiempo real de todo el sistema. Y offline, ante incidencias puedo simular cómo está el sistema o cómo estaba porque se produjo una parada de emergencia, porque se produjo un choque, por ejemplo, desde el CTC, el control de tráfico ferroviario. Y por encima del CTC, que lo único que hace es ver y saber dónde está todo, es lo que os comentaba, la regulación, que es por donde yo empecé mi carrera. ¿Qué es la regulación? Pues la regulación por intervalo. Tengo mi carrusel de trenes, línea 9, Metro Madrid, donde aquí tengo una cabecera, aquí tengo la otra, y no deja de ser un carrusel de trenes, uno detrás de otro. Los quiero llevar a intervalos iguales. ¿Para qué? Para que unos viajeros, los de este tren, no esperen mucho y aquí me encuentre con un tren casi vacío porque no hay viajeros para coger. Eso que dices, bueno, parece fácil, a todos se nos ocurre si hay un problema con un tren, con este tren, que provoca un atasco, a continuación se libera la vía. ¿Qué hago si todos los trenes están retrasados? Todos a correr. Si hago eso, no provoco, o sea, si hago eso, estoy provocando durante todo el día el mismo problema. Irán todos muy rápido, pero todos juntos. Dejo una parte de la vía siempre vacía.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Al primero le diré, corre mucho. Al segundo le diré, corre, pero no tanto. Al tercero le diré, corre poco. Y al último le diré, vete muy despacio, hasta el que el primero te coja. Eso es lo que es la regulación, en un caso particular. ¿Vale? Siempre miro al sistema, no miro al tren individual. ¿Y dónde nos metemos ahora? Salgo de metro, volveré luego a metro. Vamos a las largas distancias. Yo tengo un tren que tengo en Madrid y quiero ir a Oviedo. Me cojo el tren y voy hasta Oviedo, ningún problema. Bien, pero ¿qué ocurre si yo quiero coger un tren desde aquí y quiero ir a Moscú? Independientemente del ancho de vía, que es un problema mecánico, toda mi señalización tiene que ser compatible para que yo, cuando pase a Francia, no tenga que cambiar de tren. Entonces, es en lo que se basa el RTMS. Tengo sistemas particulares, el ASFA, que podréis haber leído en algunos periódicos cuando ha habido alguna incidencia en España, el LZB en Alemania, el BAC en Italia, una serie de ellos, y lo que queremos es unificar todo esto para poder llevar un tren de Madrid a Moscú sin ningún tipo de problema, sin cambiar tarjetas, sin cambiar electrónica. Es el European Rail Traffic Management System, es el RTMS, en el que de esta manera también yo, Siemens, puedo hacer un sistema de protección y puedo ir sobre una vía que ha hecho la competencia. ¿Por qué? Porque es interoperable. Tiene 3 niveles a nivel temporal, es decir, empezamos con nivel 1, lo primero que se hizo, nivel 2, el estado actual, y nivel 3 en el que se está trabajando. Cultura, no hace falta entenderlo mucho. Nivel 1. Es lo mismo que tenemos hasta ahora, lo que os he contado, es decir, las señales y la velocidad a la que puede ir se presenta al conductor, es el nivel 1. La baliza es una cosita que hay aquí debajo, que es lo que le va diciendo al conductor, en este caso al DMI, que es el equipo que tienen todos los trenes, a la interfaz hombre-máquina, el estado de la señal y la velocidad a la que puede ir. Eso es lo mismo, pero estandarizado. Nivel 2, ¿qué hacemos? Sustituimos las balizas, que aunque siguen existiendo, esto es nivel 2, ahora lo veréis mejor, aunque siguen existiendo las balizas que van a dar información al tren, lo sustituimos, eso es como el plan B, lo sustituimos por una comunicación inalámbrica a través de GSM-R. Y por último, el nivel 3, donde solo manejamos la comunicación inalámbrica con GSM-R, que luego os daré un apunte. Estos son los tres niveles. Señales y velocidad a través de la baliza van al tren. Dejo de tener baliza, aunque la tengo de respaldo, y va todo de forma inalámbrica. Y nivel 3, ya solo tengo inalámbrico. RTMS os estoy hablando de vía, larga distancia. Vuelvo a metros. ¿Qué es lo que tengo en metros? La idea no es llevar un metro de Madrid a Moscú, porque por problemas obviamente físicos no lo puedo hacer. ¿Qué meto en metros? Al menos la estandarización, es decir, que yo pueda coger la tecnología que yo tengo implementada en Metro Madrid y esa misma tecnología, ese mismo equipo, ese mismo rack con tarjetas, llevármelo a un tren en París. ¿Vale? ¿Qué tengo? Y eso es lo que tengo en CBTC, que es el RTMS para metros. Estamos hablando de nivel 3, el CBTC equivale un poco al nivel 3 de RTMS. Y sobre eso monto otra cosa que no tenemos en larga distancia, que es
el ATO. Acordaos, ATP es la protección del tren, ATO es la conducción automática del tren. Esto es una arquitectura CBTC, puede ser una línea cualquiera de Metro Madrid, donde tengo mi CTC, aquí veis todos los sistemas. CTC, que es el centro de mando, que hemos ido escuchando a lo largo de la conferencia. Mi tren, con los sistemas de protección y conducción automática. El DMI, que ha aparecido antes, que es el panel de conducción. Y aquí tengo todos los puntos de acceso por los que, a través de antenas, voy a ir dando información al tren. ¿En qué estamos trabajando? Ya no solo la conducción automática con ATO, sino estamos trabajando en la conducción sin conductor, en el CBTC Unmanned. Quitamos el conductor, ya no va a haber nadie que abra y cierra puertas, ya no va a haber nadie que dé la orden de conducción, sino eso todo lo hace el sistema de forma automática. Y una cosa que ha añadido, por los quebraderos de cabeza que ha dado, es cuando el tren se para, por ejemplo en mitad de un túnel, arrancar el tren sin que haya ninguna persona que le dé al botón de reset. Se está trabajando en eso, ya hay trenes sin conductor y es lo último a lo que se enfoca la señalización ferroviaria. Vale. Acaba la segunda parte. Ya sabemos lo que es un tren, ya sabemos lo que es la vía, ya sabemos lo que es el centro de mando y ya sabemos cómo todo eso, todos esos entremeses que llamaba yo, se juntan para que el tren vaya con viajeros o con pasajeros y todos contentos. Y podamos ir de Madrid a Moscú leyendo un libro. ¿Dónde entráis vosotros? Ahora os planteo una lista completa en los que algunos, si os dedicáis a esto, trabajaréis en redes cableadas o inalámbricas, en sistemas de transmisión, en servicios críticos o complementarios. Uno al principio no tiene muy claro cómo funciona todo esto o la cantidad de aspectos que mueve esto y dice, es que yo me voy a dedicar a megafonía. O me voy a dedicar a los cables para hacer redes. Existe. Y todo esto hay que hacerlo. ¿Por dónde empezamos? Por las redes. Cableadas o inalámbricas. La tecnología cableada se conoce más, es mejor de cara a intrusismo. Tenemos tres tipos. Cobre, ya sea por cuadretes, par telefónica, coaxial, par telefónico o coaxial, fibra óptica, monomodo, multimodo. En función del monomodo llego más lejos, el multimodo no puedo tener más de, no me acuerdo qué distancia, 2 kilómetros, me parece recordar. O cable estructurado, el Ethernet típico que tenéis en vuestras casas. Pero que sepáis que todo esto es más de lo que parece, ¿no? Decís, ¿compramos un cable? No. Hay mucho detrás de los cables para hacer una red de telecomunicaciones. Y por otro lado, tecnologías inalámbricas. Muchas. A nivel de casa podemos hablar de la Wi-Fi. En tema ferroviario tenemos tres tecnologías. El GSM, adaptado para ferrocarriles, GSM, que es el tema de los teléfonos móviles, adaptado a ferrocarriles, GSM-R. Tenemos por otro lado la tecnología Tetra, a otras frecuencias, va enfocado mucho a temas de servicios, se utiliza mucho, es la tecnología utilizada para walkies, por ejemplo, para temas de ambulancias, para policía, walkies dentro de los túneles de metro. Y por último, las LAN para alta velocidad, ¿vale? Ahora lo iremos viendo. Ya tenemos nuestra red física o inalámbrica y ahora metemos nuestros sistemas de transmisión. En todo esto es una capa por encima y también podremos trabajar. A nivel un poco histórico, pues empieza con redes no síncronas, empezamos con redes
PDH, pasamos a los problemas que nos daba la red PDH, pasemos a redes SDH. ¿Para qué? Para conectar nuestro puesto central, el CTC, con las estaciones. Eso utilizamos este tipo de redes. Si queremos ligar distintas líneas, como línea 1 con línea 2, línea 3, es lo que Metro, por ejemplo, tiene la red ATM, la Asynchronous Transfer Mode. Y por último, mejora de la red ATM, redes ya gigabit Ethernet. Bueno, os doy pinceladas, no me voy a meter ni mucho menos en cada una de ellas. Quiero que veáis distintos tipos de tecnología que empleamos. Nos vamos a redes inalámbricas. ¿Y qué tenemos? Obviamente la ventaja principal, el acceso. En vuestra casa tengo mi portátil, lo puedo tener en muchos sitios. Inconveniente de eso, interferencias y seguridad. Obviamente pincharme una red física es más complicado, tengo que ir allí y pincharla. Sin embargo, en redes wireless, pues estoy en la casa de al lado y puedo intentar robar la comunicación. Eso en una casa no pasa nada, eso en un sistema de seguridad ya es más delicado. Es otro mundo nuevo, que es el tema de la seguridad. Y luego, ¿qué red diseño? Pues en función de lo que me interese. Según este gráfico, tengo redes de área personal, de corto alcance, hablamos de metros, redes de área local, 100 metros, redes de área metropolitana o redes anchas a nivel global. En función de lo que sea mi instalación, iré haciendo unas u otras. ¿Y qué servicios doy? Y esto es bastante importante. Os he dicho, ¿y si me meto dentro de una red wireless o no wireless y quiero hacer un ciberataque? Bueno, pues para eso tendré que tener más seguridad en unos servicios que en otros. Por eso diferenciamos muy claramente servicios críticos y servicios complementarios. Críticos, los necesarios para que el tren funcione, para que el tren no se choque, para que la regulación funcione. Datos o voz también puede ser para la señalización, la localización, el control, el sistema de protección o el sistema de conducción. También existe la comunicación de voz, también irá por una red wireless probablemente y no podemos dar órdenes o nos metemos en el sistema y damos órdenes falsas. Las tres tecnologías principales son el GSM-R para RTMS, Tetra para servicios y el sistema CBTC para principalmente metros. ¿Y servicios complementarios? Pues son servicios de mantenimiento no críticos o servicios de información al viajero. Próxima estación, próximo tren, telefonía o teléfonos pueden ser de emergencia que hay a lo largo de la vía, pero no es un servicio crítico. El tren, si tengo que llamar desde un panel SOS, ya no es crítico. El tren ya se ha chocado, ya no podemos hacer más. Es para avisar al centro de mando que hay un problema. Empezamos con los tres críticos, GSM, Tetra y CBTC. GSM, para que un poco entendáis de dónde nace esto. Históricamente empezó con los proyectos que veis aquí, Eirene y Morane, y esto desembarcó en el proyecto actual de RTMS, donde tenemos la tecnología GSM-R funcionando, que básicamente es muy parecida a la GSM móvil que conocéis, pero utilizando unas bandas restringidas. Muchos del equipamiento GSM que tenemos o que podemos tener, con sus celdas y demás, sus centrales, pueden ser reutilizables. Pero necesitamos unas bandas
que no son las bandas públicas, que están por aquí y por aquí, de tal forma que es un sistema bastante más seguro y no tiene interferencias con nuestra comunicación móvil a través de teléfonos. Beneficios del GSM-R. Podemos manejar todos los trenes, es un estándar para RTMS, recordad el RTMS, distintos en España el ASFA, el LZB en Alemania, el BAC en Italia, una serie de procedimientos o protocolos en cada uno de los países. El RTMS es para unificar y estandarizar todo y es la comunicación ideal para nuestro sistema RTMS. El coste puede llegar a ser reducido, puesto que el GSM está muy avanzado. No hay que investigar. ¿Objetivos? Pues el objetivo de siempre es una plataforma para manejar el tren, para informar al maquinista. Es una comunicación inalámbrica y continua. No es cada vez que el tren pase por una baliza o cruce un circuito de vía. Es una comunicación continua. Y luego es muy fácil de entender. Yo quiero hablar con cualquiera de vosotros, cojo mi teléfono, llamo al número y hablo con vosotros. Esto es exactamente igual. Cada tren tiene un número de teléfono, cada CTC tiene el número de teléfono, cada estación tiene un número de teléfono. Entonces, de forma transparente, para el tren, llama al destinatario con un número de teléfono. Es un identificador único para cada uno de los sistemas. Cambiamos Tetra. Tetra es muy particular. Tetra se emplea como os he dicho, en policía, hospitales. La Tetra, por ejemplo, que se emplea en el Santiago Bernabéu tiene Tetra. Bueno, una serie de servicios que es para dar, por ejemplo, información al maquinista, información de mantenimiento. Tiene dos servicios principales, la voz, como talkie-walkie, o mensajes cortos tipo SMS, pero sin ir por GSM. Por eso aúna también voz y datos, pero datos poquitos, mensajes cortos. Tecnología enfocada a túneles, a metros y servicios tipo CBTC. No tiene un nombre, no es como en RTMS tenemos el GSM-R. Para CBTC pues tenemos lo que es la radio CBTC. ¿En qué se basa? Se basa en el mismo estándar que se basa Wi-Fi. Vosotros tenéis Wi-Fi en casa, iréis viendo en comunicaciones cómo el estándar de comunicaciones tiene distintas capas y la capa de más abajo, pues en este caso es lo que se llama espectro ensanchado, que es en lo mismo que se basa Wi-Fi. Estamos hablando de que la Wi-Fi se basa en espectro ensanchado y nuestro sistema de comunicaciones para CBTC también se basa en espectro ensanchado, pero no es Wi-Fi, ¿vale? Utilizamos el mismo procedimiento de comunicaciones sin ser Wi-Fi. ¿Por qué no utilizamos Wi-Fi? Porque el tren está lleno de gente que va con teléfonos y va con teléfonos que tienen la Wi-Fi activada. Pueden ir con un portátil y tienen la Wi-Fi activada. Si yo utilizo la Wi-Fi estándar, tendría interferencias. ¿Qué es lo que utilizo? Quiero esa misma tecnología, pero utilizando unos protocolos distintos. Pero me baso en lo mismo, en el espectro ensanchado. ¿Y por qué? Porque me protege de otros sistemas que utilizan mi misma tecnología y mi mismo ancho de banda o frecuencia a la que estoy trabajando. No se ve mucho, pero básicamente yo tengo mi señal, que es esta. Igual que veis esta roja aquí, hay una aquí en negro. Bueno, es mi señal donde yo quiero informar de algo, ya sea voz o ya sea datos seguros del tren. Si yo esta señal la transmito, es susceptible a ataques, es susceptible a ruido, es susceptible a interferencias. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y esto ya lo iréis viendo. Si bien esto es una señal de banda estrecha, la ensancho. Utilizo más ancho de banda. Os comento un poco de forma genérica con terminología que podéis escuchar de anchos de banda y demás. Mi señal
con mis datos es esta estrechita, la ensancho y ocupa más ancho de banda. Y dices, joder, pues pierdes ancho de banda de los canales. Ya, pero a cambio lo que consigo es evitar interferencias con vuestros teléfonos móviles. Llego y tengo mi señal, la ensanchada, que es esta roja, y esta roja está con otras señales, o convive en el tiempo con señales de banda estrecha, con otras señales de banda ancha, esta otra negra, con ruido, y está ahí perdida. Cuando llega el receptor, este sistema con multitud de interferencias, con ruido, con banda ancha, con banda estrecha, la recupero multiplicándola por el mismo código que tenía al principio, y la única que recupero es la inicial. Con lo cual, las otras de banda ancha, vuestros teléfonos móviles, vuestros portátiles, no me interfieren y solo recupero mi señal. Esa es la idea. Cuando esto empezó, por ejemplo, en el Metro de Nueva York, había o hay fotos donde en los andenes había microondas que trabajan a estas bandas puestos para ver si interferían con mis señales, porque trabajamos a la misma frecuencia. Ya hemos visto los tres sistemas críticos, que es lo más importante aquí, pero también podremos trabajar en otra parte de las comunicaciones y telecomunicaciones, que son los complementarios. ¿Qué tenemos en los complementarios? Tenemos la telefonía. Básicamente, ¿os acordáis del guardavía con el farolillo bloqueando la vía? Pues eso evolucionó a señales también acústicas, a los testigos, y también evolucionó a la telefonía. Que va el tren para allá, y el otro, gracias. Te doy señal. Bueno, pues eso era lo que era el bloqueo de la vía a través de teléfonos. Luego, también teníamos el iPhone 0.1, pues los teléfonos portátiles que teníamos o se utilizaban antes en la vía. ¿Qué más tenemos? Y seguimos teniendo la telefonía de explotación. Son teléfonos básicamente para unir el centro de mando con estaciones o líneas. Estos no son servicios críticos, es complementario, pero existe. Telefonía ordinaria, los teléfonos actuales, o telefonía móvil pública para viajeros, vuestra telefonía que utilizáis en los trenes. Y todo eso, si se construye una línea nueva de alta velocidad o se mete o hay un túnel y queremos dar servicios, también entráis vosotros a cómo meto la señal de telefonía dentro de los túneles. Bueno, pues otra cosa que hay que hacer. Radiotelefonía. Hasta ahora hemos hablado en la diapositiva anterior de teléfonos y ahora estamos hablando de radiotelefonía, que es lo que comúnmente en nuestro ámbito se llama tren-tierra. ¿Para qué? Para comunicar la vía con el tren a través de telefonía para servicios no críticos. Se utiliza para mantenimiento, en concheras, en andenes, comunicación con el conductor no crítica, ¿vale? Una cosa que ha aparecido en varios sitios, pero bueno, es un comentario que he puesto aquí. Si bien en larga distancia para radiar mis comunicaciones utilizo antenas, en túneles tengo dos tecnologías: antenas y utilizar el propio túnel, si es un túnel principalmente de los veis son lisitos, utilizarlo en plan guía ondas, una antena, mando la señal y va a llegar bastante bien, va a alcanzar igual 1 kilómetro. Si es un túnel muy rugoso, de hormigón antiguo, pues eso no lo puedo hacer y entonces utilizaré lo que es un cable radiante. Es como un coaxial con ventanitas
que es una comunicación continua. Más cosas, donde también entran las telecomunicaciones en temas de vigilancia. No es tan sencillo como decir, bueno, mete un sistema de videovigilancia, por ejemplo, en la nueva estación ya. ¿Qué cámaras meto? Blanco y negro, meto color, meto cámaras con fijas, con zoom, con motor direccional o no. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor ahora no le prestáis importancia, pero cuando salgáis al mundo empresarial hay que tener en cuenta esto. La cámara tiene que ir protegida con algún sistema mecánico para evitar vandalismo. Grabo imágenes o no las grabo. ¿Cómo voy a llegar? Volvemos al principio de los elementos. A través de cables con fibra óptica, redes, cableado o inalámbrico. Megafonía. Ya lo he comentado. Puede ser fija o móvil. En la fija os informan a través de megafonía cuándo llega el próximo tren. En el tren os informan cuándo llega o cuál es la próxima estación. Todo eso hay que diseñarlo, hay que estructurarlo para cuántos decibelios tienen que llegar a todas las zonas del andén. Intercomunicadores es básicamente parecido a la megafonía, pero visual. En los laterales del tren aparece cuál es el identificador del tren. En las estaciones puede ser un cartel simple diciendo esto es la estación de artilleros o un panel con LED diciendo esto es la estación de artilleros. Todo eso, aquí se ve, esto no me acuerdo si era Atocha, pues se ve cuándo es el próximo tren, una serie de información estática, otra información dinámica. Todo eso también entra en las telecomunicaciones, montarlo y luego los propios paneles. Y por último, ¿quiénes jugamos a esto? Si a alguno os interesa, tendréis que saber cuáles son las empresas ferroviarias a las que las que participan en este juego. Por orden alfabético, las que tenéis aquí. En primer lugar, la francesa Alstom, que tiene al nivel... Estos números, bueno, habrán cambiado, están cogidos de hace algunos años o hace un par de años, los cogí y han podido cambiar, obviamente. En señalización, 4.700 a nivel mundial, en España unos 400. Alstom se dedica a la señalización ferroviaria, también se dedica a la energía. Ansaldo, los italianos, principalmente a los trenes, 3.700 empleados. La española CAF siempre se ha dedicado a hacer trenes. Si vais a algún metro veréis CAF en un sitio, se dedicaban a hacer trenes, es lo que es el chasis del tren, con sus motores y demás, nada de electrónica, nada de señalización. Hasta que hace unos años compró el IOP y metió la señalización y ahora son otros dos participantes en señalización ferroviaria. Indra, aquí bueno, Indra se divide en lo que es público y lo que es defensa. Por eso hay ciertas cosas que no salen de Indra. A nivel mundial, 37.000 empleados. La francesa Thales también tiene defensa, bueno, se dedican a temas muy diversos. Señalización en España, unos 400 empleados. Y por último, y en este caso sí más importante, Siemens. El otro día hablando con, no me acuerdo quién, me decía, pero ¿hacéis algo más
que no sean lavadoras? Pues sí. De hecho, lavadoras estamos unidos con el grupo Bosch. Pero hacemos de todo. Temas de control, temas de información, temas de iluminación, healthcare. Si vais a clínicas, están los grandes aparatos son de General Electric o de Siemens. Energía, mobility o transporte, que es en lo que estoy yo. No me acuerdo, lo estuve mirando, pero se me ha olvidado haberlo preguntado esta mañana. ¿Qué empresa nos supera? Porque creo que somos la segunda empresa en número de países para hacer lavadoras y el resto de cosas. He puesto 500.000, somos menos, pero estamos cerca de 500.000 empleados a nivel mundial. Aquí somos 3.500 y en la parte de movilidad somos 800. ¿Y cuál es la novedad? Ya habréis podido escuchar. Os he comentado las grandes empresas y ¿qué empresa nos come? A todos. El sector chino, el mercado chino nos está comiendo en este y muchos sectores. ¿Y qué es lo que hacemos o que hemos hecho a nivel estratégico? Pues hemos dicho, ¿cuáles son las 2 mejores empresas europeas? Pues la primera de la lista y la última de la lista, y más importante, Siemens y Alstom. Y entonces, ¿cuál es la novedad para los próximos meses? Que lo habréis podido leer en los periódicos. La fusión de las partes de movilidad de ambas empresas. Entonces, ahora estamos creando una nueva empresa, Siemens Alstom, donde estamos hablando de estas cifras, unos 60.000 empleados y en España unos 1.200. El objetivo es crear el gigante europeo de comunicaciones, de movilidad. Somos las 2 empresas más grandes a nivel europeo y ese es el objetivo. Sobre la fusión el año que viene. Pues nada, muchas gracias. De los aperitivos, espero que como siempre los aperitivos generan más ganas de comer, más ganas de información, más ganas de conocimiento. Eso es lo que esperamos con esta conferencia. Muchas gracias, Jorge. Ha estado muy bien, muy entretenida, muy interesante. Antes de que os demos la palabra para que preguntéis todo aquello que queráis ahora, 2 preguntas te voy a hacer yo, para empezar un poco. La primera. Esto iba dedicado a ellos. Sí, pero un poco para que ellos también lo sepan. El último proyecto, que si no recuerdo mal, era el tren Medina-La Meca. ¿Es eso? ¿Verdad? ¿Has tenido ahí trabajo? ¿Hay alguna anécdota que nos puedas contar así interesante? Bueno, el último más conocido es el Medina-La Meca, porque fue Todos estos proyectos intentan, o sea, no siempre es fácil ir solos, entonces fue un consorcio en el que participamos una serie de empresas y entonces en la señalización estábamos nosotros y fue uno de los más sonados porque creo que fue un consorcio español y fue el proyecto de más volumen a nivel de nuestra historia en el que participamos y estamos desarrollando. El tema es que muchas veces pensamos básicamente en qué sistema voy a meter, cómo protejo. Estamos hablando de un país donde hace mucho calor, entonces toda mi electrónica no solo hay que pensar en los laboratorios de esta escuela, sino rangos de temperatura,
unas condiciones no muy adecuadas. Entonces todo eso se piensa, se lleva allí, se hacen pruebas y el proyecto se paraliza. ¿Por qué se paraliza el proyecto? Porque también hay que considerarlo, por muy telecos que vayáis a ser, y es porque las vías estaban llenas de arena. Entonces, que aunque seáis teleco, pensad en todas las condiciones que hay que considerar. Y el tren no funciona si la vía está llena de arena. Solución, unos muros que pusimos para evitar en las zonas de viento y demás que la vía se cubriese. Obviamente no era... también podríamos haber hecho túneles, pero no es práctico hacer túneles y es muy caro hacer un túnel en medio del desierto. Entonces, con unos muros arreglamos con una solución de ingeniería, no hablo de teleco, de ingeniería, este problema. Muy bien. Se pensaba eliminar a todos los conductores de tren. ¿Para cuándo sería eso? A ver. Eso ha dicho, ¿no? La pregunta es dura. Lo que se va a hacer, es lo que... La pregunta es dura y realmente yo no he dicho que se vaya a eliminar ni a suprimir los conductores. He dicho que el tren va a ir sin conductor. Aquí hay un tema que también hay que considerar como lo de la arena de Arabia y es, obviamente todo tira hacia la automatización y digitalización. Ahora todo el mundo habla de la digitalización, pero tú vas a una fábrica de coches y todo el mundo pensamos en los robots que hacen el coche. Básicamente tiramos a eso. ¿Por qué? Porque es más óptimo. Y el mundo empresarial va a eso, a optimizar y a que todos vayamos en metro y vayamos cómodos. Y eso, la única forma es de esta manera. Ahora, ¿por qué no? ¿O cuál es la forma? Porque aquí hay fórmulas para todo. Fórmulas para todo y si están inventadas bien y si no se inventan. Los conductores, obviamente, van a desaparecer de las cabinas y se tiene todo pensado, se reubica la gente. O sea, esto es otro tema. Entonces, en las fases iniciales, ese conductor irá al estilo de como se va en larga distancia, no me acuerdo cómo se llama. Está en el tren, simplemente. Como revisor, ante una incidencia, en las fases de pruebas, hay una persona responsable, no tiene por qué ir en cabina, va paseándose por el tren. Es decir, a nivel personal no se despide a nadie, sino se reubica a la gente. Obviamente para el futuro no se va a contratar más conductores, puesto que el tren va a ir y va a tener un servicio mejor y es lo que vamos a ganar todos. ¿Ya? ¿Está ya? Vale. Sí. Antes has dicho sobre la, por así decirlo, conexión de llamada entre el tren y la central, y también has hablado en los móviles que tenemos nosotros. Mi pregunta es sobre la cobertura que hay en los metros para mejorarla, o en plan, porque no siempre es la mejor. A ver si tiene algo que ver con... Son sistemas totalmente independientes. El sistema que va entre hay una diapositiva donde aparece telefonía móvil y telefonía móvil de usuario o algo así. En mi caso estoy muy enfocado a la comunicación con el tren, ya sea crítica con el propio tren o no crítica con el conductor. La telefonía por el usuario va por otro lado, es una telefonía paralela. No es ni crítica ni no crítica. Vamos a mejorar el servicio a nivel de sistema. Sobre la cobertura o no que hay, se va mejorando. Se va mejorando. Antes eran redes independientes y muchas veces hasta se cortaba la comunicación cuando entrabas. Tenías que volver a llamar y se cortaba cuando salías, porque eran independientes, lo de fuera y lo de dentro. Pero siempre hay que considerar lo mismo.
si tú tienes un túnel y lo ves desde atrás y ves al tren, en ciertos túneles, por ejemplo, los que son monovía, es decir, para allá hay un túnel y para el otro lado hay otro túnel, muchas veces ves que el tren prácticamente ocupa la sección entera. Entonces, cierta telefonía puede verse afectada por eso. Porque si tienes una antena y tienes un tren en medio, te está bloqueando la señal y pierdes la cobertura. Vale, gracias. A ver, yo tenía una pregunta y es sobre las vías, sobre todo para centrarse en los trenes de larga distancia y tal. Hay países en los que se ha cambiado el sistema de las vías y se utilizan unas vías que tienen una especie de imanes, entonces utilizan la fuerza magnética para que los trenes puedan avanzar. Tengo entendido que ese tipo de vías hace que el tren avance a una velocidad que pueda alcanzar más de 500 kilómetros por hora sin llegar a ser peligroso. ¿Eso se podría aplicar aquí en España? Por ejemplo, para el AVE y cosas así. Esa tecnología de levitación magnética obviamente se puede aplicar en España y en cualquier lugar, con ciertas limitaciones. Esa tecnología es muy cara y es muy válida, por ejemplo, en Japón, para unir ciudades o puntos muy cercanos. ¿Vale? Sin embargo, si yo quiero hacer una línea de ese estilo entre Madrid y Barcelona, sería un proyecto a día de hoy, con lo que tenemos, inviable económicamente. Ahora mismo, la tecnología que estamos utilizando nosotros es la tecnología convencional, digámoslo, con carriles físicos, y estamos hablando de 350 kilómetros hora. Es el límite actual. Se han hecho pruebas en banco de pruebas, es decir, no vía fija y tren moviéndose, sino lo contrario, dejas el tren, el que conocemos, el tren que conocemos fijo y mueves los carriles en laboratorio y se ha llegado a 500 kilómetros hora. Pero a día de hoy seguimos con 350 con distintas tecnologías. Siemens va con una tecnología básicamente de tracción distribuida, como si llevases un coche a las 4 ruedas. Todos los ejes que tiene el tren, si os fijáis, haced una visual de si vais a Barcelona, por ejemplo, que conviven ambos trenes, conviven el Talgo y el Siemens. El Siemens es un tren mucho más grande. Es un tren muy alto y tiene, por decirlo así, muchos ejes. El Talgo es un tren muy pequeñito, muy bajo. Entre coches, que es como se llaman los vagones de pasajeros, solo hay un eje. Entonces, Talgo aprovecha ese poco peso que tiene, poniendo una cabeza tractora, es decir, una locomotora potente que lleva todo el tren. Pero la locomotora es la que mueve todo. Es lo que se conoce, la locomotora que se conoce como el pato. Tiene forma de pato. Si lo veis, es como un pato. Talgo aprovecha el que pesa poco para llevar una locomotora o dos locomotoras. Siemens, no. Siemens es tracción a todas las ruedas. Es un tren que es mucho más pesado, pero eso viene bien para que no se despegue de la vía, y manejo el tren, que es tan pesado, con tracción a todos los ejes. A día de hoy 350. ¿Que en el futuro mejoraremos? Seguro que sí. Pero hay que tener en cuenta que como nosotros, con la tecnología actual, tenemos rozamiento, desgastamos vía, desgastamos eje o rueda. Y otra cosa, la electricidad la tomamos de arriba. Con lo cual tenemos lo que es, o la línea por donde va la electricidad es la catenaria, que es la línea que va arriba. ¿Y qué nos une con el tren? Lo que se llama pantógrafo. Eso es lo que coge la electricidad de la línea que va por encima del tren y la lleva a todas las máquinas que tenemos. Eso existe un rozamiento, desgaste y demás. Con lo cual seguimos teniendo la limitación física. Levitación magnética no toca. ¿Vale?
Pero ya te digo, a día de hoy esa tecnología vale para muy cortas distancias. Has mencionado GSMR, pero ¿estáis trabajando algo en LTI? De momento, no. Nosotros, no. De momento, nada. Se tiene en mente, pero a efectos prácticos, como dice Juan, bueno, y proyectos y demás, estamos, por decirlo así, en tecnologías de momento tradicionales. ¿No tenéis interés en investigar? Interés, obviamente, siempre tenemos interés en investigar, pero no, pero el tiempo nos come. Entonces, ten en cuenta que seguimos siendo una empresa, nosotros y el resto de nuestra competencia. Entonces, ese interés viene del gestor español, viene de Adif, viene de Renfe, y Adif y Renfe, o Metro Madrid, o Metro Barcelona, o los proyectos internacionales que tenemos, lo que quieren es un tren funcionando. Y rápido, y se enfoca mucho a lo que he comentado, temas de servicio, de seguridad, pero no están en comunicaciones, nos quedamos en GSMR y 2,4. De momento. Jorge, yo tengo otra pregunta. Igual a los estudiantes, supongo que hablar de una tecnología que has mencionado que se llama ATM les queda muy lejos, pero posiblemente sea una tecnología que ellos no vayan a estudiar y la ubicarán en la historia de las telecomunicaciones, Seguro. pero no en su momento actual. La pregunta es si, como has mencionado, que se emplea ATM, y yo entiendo que el ATM está prácticamente desaparecido, era conocer un poquito el estado de esa tecnología en los sistemas ferroviarios. Hay muchas cosas que nos parecerían extrañas de lo que se está utilizando, desde luego. Y no me voy a meter en tecnicismos por la audiencia, pero son tecnologías que por practicidad se siguen manejando y la red ATM de Metro está totalmente operativa. ¿Que es una tecnología, llamémosla obsoleta? Sí. Que, por ejemplo, ¿podríamos unificar muchas cosas con una única tecnología? Sí. Pero a día de hoy, lo que yo quiero manifestar al resto es que aquí, obviamente, se está estudiando, no sé exactamente, por ejemplo, te voy a poner un caso paralelo. Se estará estudiando programación en Java, que lo he comentado, se está estudiando tecnologías.net, supongo, y cuando ellos que dicen, no, yo sé programar y pongo en mi currículum, yo sé programar, y llegan a la empresa, a estos niveles, a nosotros eso no nos vale. Nos vale el C. Entonces es algo parecido. Es como el C o el ADA. El ADA probablemente muchos no saben lo que es, pero programamos a día de hoy en ADA. Entonces son tecnologías antiguas. En el caso de la programación tiene su explicación. La explicación básicamente es porque es la tecnología a día de hoy segura. A nivel de redes, que nos puede sorprender, es porque es la actual. Y de momento no se piensa sustituir porque el dinero va a otro lado. Es una cuestión económica. Que ahora no lo vemos, pero en la empresa se irá viendo. Nada. Bueno, damos por finalizada la parte correspondiente a la conferencia. Un segundo. Gracias, Jorge. Esperamos que vengas más veces.